bien. Y empezamos por aquí. Yo me preparé todo un speech para darle la Dale, Vos bienvenida. arrancás con el speech, pero Claro, adelante no, entonces, claro. como dale que vas con el moderadora, vamos. speech. Bueno, hola a todos y todos. Qué alegría estar hoy acá compartiendo este momento tan especial como es la presentación de la Red Profesional de Psicomotricistas en Educación. Me emociona mucho poder acompañar esta instancia como moderadora porque sé que nace del deseo genuino de encontrarnos, de generar comunidad y de seguir construyendo desde la psicomotricidad en los espacios educativos. Esta red es una invitación a compartir lo que sabemos, lo que hacemos, lo que nos inquieta y lo que soñamos. Surge de lo cotidiano y me parece que propone algo hermoso, hacer red y con respeto, con escucha y compromiso. Así que más que presentar, hoy venimos a abrir un espacio para intercambiar, para resonar y para sumar. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí, es un placer presentar a Noel y a Javier, que seguramente muchos ya lo conocen, porque vienen trabajando con mucha fuerza, corazón y compromiso con la psicomotricidad educativa y bueno, hoy nos van a compartir cómo nace esta red, qué la sostiene, cómo fue el proceso y hacia dónde les gustaría que vayamos juntos. Es un trabajo que viene de la práctica y del deseo compartido, así que los invito a escuchar, a dejarse tocar por lo que traen y a sumarse al intercambio. Bienvenidos. Gracias, Tati, qué Gracias. lindo. Gracias. Bueno, y gracias al espacio de la Asociación Mundial de Mm. Psicomotricistas, porque, digamos, lo elegimos también como otro punto de partida, y gracias también porque sea una convocatoria abierta, porque la idea es abrir justamente más allá de los asociados, ¿no? Así que ahora les vamos a dar sentido a esto también. Así que bueno, si les parece compartir la pantalla, La comparto yo igual. dale, ahí va. Dale, ahí va. Ahí va, ¿no? Si querés comenzar, ¿Arranco? dale, vamos. Bueno, arranco un poco contándoles con Javi. Ahora vamos a contarles por qué el nombre. Nos dimos cuenta, les vamos contando, ¿no? Que en esto de que vamos construyendo la idea de generar esta red, que para qué una red, por qué nos surge la necesidad y todo lo demás, también siempre surge el cuestionamiento de los nombres, cómo llamarla y por qué. Nos dábamos cuenta bastante con Javi que en distintos trabajos que hemos hecho, escritos para el Congreso, les veníamos llamando como distintas formas, ¿no? Íbamos cambiando. Y que da cuenta de esto de que todo se va construyendo con un tiempo y que cada vez que uno va a definir una modalidad de trabajo, siempre hay cosas que van cambiando y nos vamos como enterando de nuevas cosas. Entonces ahí esas cosas van haciendo que los nombres y las nominaciones se tengan que repensar y replantear. Un poquito nos pasó esto con el nombre de la red, que ahora en principio ya quedó, ya lo trabajamos y quedó como la red profesional de psicomotricidad, no de psicomotricistas, que después les vamos a contar un poquito por qué, en contextos educativos, ¿no? Que bueno, las palabritas van a ver después que tienen una intención. Varios de acá estuvieron en el Congreso, pero para contarles un poco rápidamente a los compañeros y compañeras que no estuvieron, eh, Javi es de Argentina, Buenos Aires, Cava, yo soy de Montevideo, Uruguay, y en un encuentro de San Luis, que fue el primer encuentro de psicomotricistas del sur, bueno, presentando trabajos, allá se hicieron actividades de conversatorios con mucha Ujú. gente, que realmente fue un encuentro que invitó a mucha reflexión y mucho intercambio. Y además, eso se sumaba la sed post pandemia, como decíamos. Todos teníamos ganas de vernos, todos teníamos ganas de hablar, todos teníamos ganas de intercambiar, saber cómo cada uno de su lugar había superado eso que había pasado. Y en este encuentro, yo presentaba mi tesis de grado que tiene que ver con la educación y mi inserción en la educación. Javi también presentaba otras cosas y en un corredor nos encontramos y fue como una cosa que ahí nos enganchamos, tenemos que armar algo, tenemos que hacer algo, y tengo que reconocer una cosa, que Javi tiene una perseverancia y una constancia increíble. Entonces empezamos a generar encuentros virtuales y a entender qué es lo que había hecho cada uno,
desde lugares distintos, que bueno, después dentro de la red también la idea es poder exponerles más en profundidad lo que hemos trabajado cada uno de nuestros recorridos, que tenemos un recorrido bastante amplio en lo que es la práctica educativa, la psicomotricidad de nivel de educación, distintos, bien distintos, el de Javier y mío, pero ese intercambio nos llevó a lugares en común y a intereses en común, que nos dábamos cuenta que, bueno, están los espacios de los congresos, que, bueno, en la época de pandemia habían bajado un montón, pero que de las experiencias cotidianas, que hay un montón de gente en distintos lugares que trabajan en educación y que realmente hacen un trabajo súper valorable, se sabe poco, porque ya sabemos que los psicomotricistas nos cuesta escribir y en general, claro, la gente que está más en el campo, nosotros veíamos que costaba esto de salir a contar la experiencia. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando sale a contar su experiencia, también tienen que empezar a pensar en un marco teórico para fundamentarla, lleva un tiempo, todos estamos sumergidos en el hacer, entonces es como re difícil. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal? Viene la propuesta del Congreso de Buenos Aires y dijimos, ¿qué tal armar un espacio? Fuimos, vinimos con las propuestas, qué hacer, cómo hacer, hasta que decidimos decir, bueno, nosotros lo que queremos es dar a conocer lo que nosotros hemos hecho, pero también conocer otras realidades. Entonces surgió lo que es el formato del conversatorio, que Erika fue parte. Entonces invitamos, fue un poco peloteando con Javi, también con Marcelo Garbarino, decir, bueno, queremos compartir realidades de lo que es la psicomotricidad en educación bien distintas, que han tenido recorridos bien distintos y además que están en momentos muy distintos en cuanto a políticas de Estado e instituciones, ¿no? Ujú. Entonces, dale, seguí, Javi, así vamos turnando Sí, y en esto resaltar también que una de las cosas que en nuestras propias historias de recorridos en contextos educativos, y también justamente por el tiempo eh, de 30, 30 y pico años atrás a esta parte, en donde la virtualidad no existía y etcétera, etcétera, también fueron recorridos y construcciones muchas veces silenciosas. Entonces, esto nos llevó también a decir, a preguntarnos, o sea, ¿cuánta gente realmente ahí volcando proyectos y llevando a cabo cosas muy interesantes que no están visibilizadas? ujú, Y que esto puede visibilizarse, empezar a compartirse en una estructura de red que también tenga un efecto multiplicador, digamos, no solo de conexión entre los profesionales que van haciendo sus propios recorridos y que vamos haciendo nuestros propios recorridos, sino el compartir las experiencias y el también poder seguir bregando porque esta disciplina tan hermosa en lo que provee y en lo que posibilita, pueda seguir teniendo lugares de inserción y modos de inserción que no son tan fáciles de lograr muchísimas veces, porque también las políticas de cada región a veces facilitan y a veces obstruyen. Entonces, esto es uno de los grandes motivadores. Entonces, en estas reuniones, digamos, y yo debo confesar, y no él lo sabe, que justamente yo escuchándola a ella en el Congreso de San Luis, me sentí muy identificado con lo que ella transmitía como motivación al dar su ponencia, y de ahí es que salí a decirle, hola Noel, tenemos que hacer algo, y ahí empezamos a intercambiar, y de ahí a esta parte, cada 15 días estuvimos reunidos virtualmente trabajando, ¿no? Entonces, esto también nos convocó a la necesidad de que no quede solamente en nosotros, y de salir a compartir este proceso, no solo de nuestras experiencias, sino de abrir a otras experiencias. Y hay identificadores que fuimos teniendo en común que, por supuesto, el motor son las infancias y las adolescencias, digamos, ubicando a todos los niveles educativos en este proceso, eh, pero también el cuidado y también por la dinámica de nuestras intervenciones en contextos educativos,
el cuidado por justamente las personas responsables de las infancias y de las adolescencias en ese contexto, que son los educadores. Por eso hablamos de profesionales en el campo de la psicomotricidad, pero no solo de psicomotricistas, porque nos extendemos justamente a los aportes que la psicomotricidad puede hacer como disciplina a los docentes, directivos, inspectores, familias, comunidad en la totalidad. Entonces, el cuidado de las infancias y las adolescencias en todo el respeto que amerita y merecen, es también poder dar un cuidado a las personas que son responsables de las infancias y las adolescencias en estos contextos. Y hoy por hoy, la psicomotricidad como disciplina, en todo su campo, digamos, con las infancias, con las adolescencias, con el mundo de la psicomotricidad con intervención con adultos mayores, la psicomotricidad en contextos sociocomunitarios, digamos, tenemos un abanico enorme desde donde poder justamente aportar al sistema educativo. Entonces, desde acá es que se nos genera esta necesidad de buscar estos espacios abiertos, dialógicos y de empezar a compartir experiencias. Y esto en el conversatorio, que gracias a la gestión y al espacio que nos dio Marcelo Garbarino en el primer Congreso Internacional en Buenos Aires en el octubre pasado, pudimos justamente convocar a distintas experiencias no tan visibilizadas y que fue muy rico lo que sucedió allí, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que generó, digamos, todo esto que nos motivó quincenalmente a Noel y a mí reunirnos y empezar partiendo de lo que nosotros recorrimos como propias experiencias y esta necesidad de apertura, ¿no? Y de algo que tanto necesitamos en los momentos sociales a nivel mundial que se está generando y se está viviendo ahora, muchas veces en detrimento de la subjetividad, en detrimento del cuidado de los valores humanos, en detrimento del respeto por las personas. Entonces creemos que la psicomotricidad acá tiene muchísimo que aportar. Bueno, y en Así que, a este ver, sentido, un poquito fue el nombre, esto un poco ya Javi explicaba de por qué una red de profesional de psicomotricidad y no de psicomotricistas. Nosotros, obviamente que nosotros tenemos la postura que la psicomotricidad la tiene que ejercer un psicomotricista, ujú, pero no en todos los contextos ese psicomotricista va a estar directamente trabajando con las infancias y las adolescencias, pero sí tiene que haber una presencia de lo que es la disciplina y un psicomotricista que pueda haber un trabajo indirecto. Entonces, un poco cuando elegíamos esto de la psicomotricidad como una disciplina, donde claro, en muchos lugares de repente no está, por ejemplo, cuando en el conversatorio hablábamos con la gente de Perú, Cecilia, que estuvo participando dentro del conversatorio, y ahí no hay licenciatura de psicomotricidad, se están haciendo diplomaturas, corregime Javi si está ujú. bien, cursos de perfeccionamiento, capacitaciones, pero no hay una licenciatura. Pero hay mucha gente interesada a ser supervisado por psicomotricistas, a poder ir entendiendo este marco teórico, disciplinar para el trabajo cotidiano, y eso me parece que es muy valorado, ¿no? Y que es la manera de ir dándole sentido, ¿no? Para también la mirada de los otros, de por qué esta disciplina tiene que estar presente. ¿Tá? Y esto tiene que ver como la historia dentro de cada uno de los países y cómo se fueron generando, incluso dentro, yo digo los países porque en Uruguay como que tenemos una historia común, pero en Argentina, cuando uno habla en Mendoza, las compañías de Mendoza, las de San Luis, o lo que es Buenos Aires, dentro mismo de Buenos Aires, como que hay desarrollos bien distintos históricos en cuanto a la disciplina. Entonces, un poco en este sentido que decía Javi, de bueno, de visibilizar todas estas experiencias
que son poco visibilizadas, es que le llamamos al conversatorio de esa manera, ¿no? De las islas al continente, ¿no? Tratar de ir a buscar, y un poco la red tiene ese sentido, ¿no? Gente psicomotricistas que van ejerciendo su práctica y quieren, bueno, compartirla, mostrarla, ¿no? Del ámbito educativo, obviamente, estamos hablando, ¿no? Mostrarla, compartirla para pensar junto con otros. Desde ese lugar es, ¿no? De pensar, de incluso cuando planteábamos nosotros el conversatorio, Erika se acuerda, las que estuvieron participando, era, bueno, pongan lo que fue el desarrollo de la experiencia, pero qué desafíos, qué cosas lograron y qué cosas no lograron, y qué cosas realmente se les complicó, las tuvieron que pensar, como que poder generar esto de, que ahora lo vamos a ver en uno de los objetivos que vamos a trabajar, es, bueno, generar no solo cosas expositivas, sino alguien va a exponer una experiencia, pero que sea un espacio reflexivo, que no sea esto de mostrar lo lindo que me fue, cómo me fue, sino decir, miren, me pasó esto, tuve estas dificultades, estas las puede superar, estas no las puede superar, porque sabemos que cuando nos enfrentamos a lo que son las instituciones, ¿no? Y bueno, y más cuando queremos generar políticas, ahí encontramos a veces muchas trabas. Entonces nos parecía re interesante porque también enriquece a otros y nos pueden devolver otros que están en distintos momentos. Bueno, ahí tienen una foto que es postal de todas las re linda, el otro día sacando del baúl de los recuerdos, de no tanto tiempo, y bueno, tenemos compañeras de Mendoza, Cecilia de Perú, bueno, toda la patota de Uruguay, que vinieron un montón de compañeras de ANEP, que ahí están todos los nombres, que Erika era parte, ahí está Erika, bueno, nosotros dos, y bueno, y Cori y Laura de San Luis, no me olvido de Luis. nadie, ¿no? Paula de Mendoza, no me olvido. Ujú. Yo pensaba en esto de lo directo y lo indirecto en la intervención de los psicomotricistas en el contexto, en los contextos educativos, ¿no? Porque una cuestión es directamente las experiencias de un profesional en psicomotricidad que ya está pudiendo estar dentro del contexto, y luego es donde no existe esta posibilidad y donde es necesario ir poco a poco y de alguna manera bordeando y en la periferia, y desde ahí hay intervenciones posibles y desde ahí hay un montón de experiencias que son para rescatar, porque bueno, si yo acudo a mi propia historia, desde la periferia es que pude ingresar a un contexto educativo. Entonces esto me parece que es una puesta en valor. Y hay dos preguntas que a nosotros, que son como preguntas nodales, que a Noel y a mí nos movilizaron, y que siguen estando y seguirá estando, digamos, junto con otras, pero cómo ha ido encontrando las distintas experiencias, sus tiempos y espacios, la psicomotricidad como disciplina en su intervención en el ámbito educativo, y yo agregaría cómo va a seguir encontrándolas, porque también nos encontramos con estas otras situaciones, como sucede en el ejemplo de Perú, donde no hay formación, y en otros países donde no hay formación profesional, pero que bueno, está latente, digamos. Entonces, cómo también poder colaborar con esos contextos para que justamente pueda, ojalá en un futuro, hasta incluso, ojalá existir una formación. Mm, Este, pero todo esto es una construcción. Entonces, es rescatar esto, no pararnos, como decía Noé, en lo ya acabado y precioso de una experiencia, sino realmente compartirlas desde, a mí me gusta decir así, desde la cocina misma, desde mm, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, los escollos y cómo sortearlos, porque ahí está donde el arte, digamos, y la creatividad profesional ingresan. Y en esto, lo innovador. En este sentido, ¿qué proyectos también aparecen como innovadores en el campo de intervención? Y Y otra, perdón, sí, termina la idea. no, no, y esto de la segunda pregunta, ¿cuál sería la aspiración acorde a cada Eso. territorio? Porque de ninguna manera podemos universalizar una intervención en distintos territorios, ni un formato, ni un tipo de proyecto. Cambia abismalmente dentro de un mismo país con las mismas normativas
en sus distintas regiones y ni hablar de otros países. Entonces, es rescatar lo singular en lo que tiene que ver con cada proyecto, en cada contexto, acorde a cada territorio, a cada cultura, digamos, y ser congruentes con esto, ¿no? Y para eso es necesario traer las experiencias existentes para poder conocer cómo son esos territorios y poder acompañar estos procesos, no pretendiendo que los demás sean como uno quiere que sea, sino pretendiendo respetar absolutamente la autenticidad de cada situación y de cada lugar. Sí, no es. No, no, que iba a eso, y esto es lo que por eso hicimos énfasis en la palabra contexto, ¿no? Educativo, ¿no? Porque a veces hablamos como de la psicomotricidad educativa, hemos sido formados, por lo menos acá en Uruguay, desde la psicomotricidad educativa de Couturier, y ahora, bueno, fue un insumo súper importante, hay un marco teórico que sostiene, pero no es el único, se ha enriquecido. Y así como pasó acá en Uruguay, que es la experiencia que yo estoy más cercana, porque además lo viví como estudiante y además como docente, el proceso de cambio, la necesidad de generar que nos cuestionaran nuevas temáticas, nuevas formas de hacer, no nos podemos olvidar que las infancias cambian. Las infancias cambian, las adolescencias cambian y la psicomotricidad como disciplina va teniendo también otros lugares y otras necesidades y se tiene que adecuar, ¿no? Yo me acuerdo que era una discusión súper importante durante la pandemia, ¿no? Como, bueno, los psicomotricistas ahora, ¿qué hacen que no pueden ir a la sala? Que no hay cuerpo, que no, ¿cómo que el cuerpo al contrario? Yo me acuerdo de Rodríguez Rivas que un día dijo, en la pandemia el cuerpo es más presente que nunca. Y claro, es más presente que nunca porque era lo que teníamos ahora acá y se volvió mucho más presente que cuando andamos boyando por todos lados. Entonces, nos parecía como muy importante decir, bueno, cuando hablamos de la psicomotricidad educativa, ¿hablamos de una psicomotricidad educativa o hablamos de muchas psicomotricidades educativas que van a estar contextualizadas, que van a tener un marco teórico que va a sostener, que ya sabemos que hay distintos paradigmas dentro de lo que es la psicomotricidad, que a veces conviven, a veces pueden dialogar y a veces no. Entonces, como que resulta muy interesante poder ir viendo cómo se generan esas dinámicas que muchas veces son muy dialécticas. Y a veces, claro, esas contradicciones que se nos generan, bueno, está bueno hablarlas y poder pensar o tener la ilusión de cómo, cuáles son esas posibilidades en esto que decimos los pensamientos divergentes, cómo puedo ir encaminando, ¿no? Como siempre decimos con Javi, bueno, muchas veces la psicomotricidad para entrar en los espacios, y lo decíamos la otra vez con Cecilia, la compañera de Perú, es entrar por las fisuras, ¿no? Y ir entrando por las fisuras, ir haciendo espacios, ¿no? Ir generando esos espacios, espacios en los educadores, espacios en las instituciones, espacios en las familias, para que puedan ir entendiendo de qué trata esto. Y en este camino fue que dijimos, bueno, sale la red, porque si esperamos a los congresos, ahí queríamos generar algo como más cotidiano, de decir, bueno, hay una experiencia re linda, bueno, que fue así como armamos el conversatorio, ¿no? Che, hay Tal gente cual. que está trabajando re lindo acá, las chiquilinas de ANEP, a mí me parece que tienen que estar, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero lo logramos, las compañeras de Mendoza que están trabajando con adolescencia, decíamos, vamos a visibilizar esas actividades y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando como para generar estos distintos espacios y esta red que ahora, bueno, a partir del Congreso arrancó y ahora la idea de esta invitación es para empezar a hacerla mover, que ya tenemos ideas, cosas para hacer para adelante, y nos planteamos que me parece que está bueno que podamos compartir estos objetivos, que también, como Ujú. decíamos con Javi, son dinámicos, ¿no? Porque, bueno, esto es un trabajo que se va construyendo, así como fuimos para adelante y para atrás con el nombre, los objetivos también se pueden Ujú. ir ajustando según la situación. Si querés Tal arrancar ahí cual. con los objetivos un Sí, poquito. sí, yo quiero, Pero, quiero sumar, vos decías, Noé, digamos, no se las recuerda. infancias, las adolescencias, su corporeidad va modificándose y esto requiere de la plasticidad, digamos, de todos aquellos y aquellas con quienes, quienes intervenimos. Pero también yo agrego esto, los adultos
al cuidado y al resguardo de las infancias y las adolescencias, también hoy estamos con otros desafíos personales y profesionales. Digamos, entonces también ahí la presencia, digamos, de nuestra disciplina en su intervención es sumamente importante, porque en el encadenamiento no vamos a hacer un ejército de psicomotricistas adentro de las escuelas y de los contextos educativos resguardando. Tenemos que poder generar también ahí una red que pueda ser un efecto multiplicador. Y si el adulto responsable se siente acompañado y se siente también con sitios de sostén, con espacios de sostén, y va a ser un adulto responsable que va a poder tomar esa responsabilidad de otra manera. Entonces esas infancias y adolescencias van a estar también sostenidas de otro modo. Entonces hay un, digamos, un engrama que cuando uno lo empieza a abrir, la verdad es que las puertitas son inconmensurables, porque están las familias, porque están los que pertenecen a los contextos educativos que no son profesionales de la educación, pero que sí trabajan en las escuelas y son personas, personajes muy importantes, digamos, para la comunidad. Entonces, bueno, todo esto ingresa, digamos, en un mundo vasto. Y como parte de los objetivos, bueno, conocer y compartir, difundir las experiencias que se llevan a cabo, promoviendo una mirada crítica y reflexiva. Esto resalto lo que Noel vos antes decías, o sea, no es solo una propuesta expositiva, es una propuesta que sea un punto de partida lo que se expone para justamente poder llevar adelante un intercambio enriquecedor para todas las partes. Generar y o validar marcos conceptuales en la especificidad, basados en experiencias reales, nos parece algo importantísimo y nodal, porque es lo que también puede dar la posibilidad de que empiece a haber una circulación más allá de los encuentros que se puedan llegar a realizar, ¿sí? Que pueda circular el material conceptual basado en experiencias. Mantener, enriquecer y o construir conexiones profesionales significativas, sostenido justamente en el intercambio de las experiencias. Algo que yo he vivido le puede servir a otra persona, algo que yo he construido le puede servir a otra persona, y siempre jerarquizando y respetando la autoría de estas experiencias que se comparten en la red. Que esto nos parece también una puesta en valor muy importante, y que esto cuando los marcos conceptuales puedan ponerse en escritura desde cada experiencia, que estas autorías estén validadas, nos parece fundamental, porque además también, así como nos pasa a todos y a todas cuando buscamos un autor o una autora de referencia, poder buscar un autor o autora de referencia de determinada experiencia es ir a la fuente. Entonces acá no importa si es alguien conocido o no conocido, es alguien que hizo una experiencia y eso es válido, ¿sí? Propiciar la generación de proyectos innovadores, ese propiciamiento es desde el intercambio. Si yo conozco la experiencia de otra persona, eso me puede dar una idea y un puntapié para generar la propia. Si esto responde al respeto de cada contexto, puedo empezar a pensar también, no en la copia de un proyecto, pero sí en cómo ese proyecto me genera la posibilidad de crear mi propio proyecto, y eso ya va a ser innovador. Promover la disciplina en los diversos contextos educativos es algo que parece dado de hecho, pero que nos parece que es un objetivo a tener muy en cuenta, porque nos seguimos encontrando, por lo menos en los intercambios que vamos teniendo y con distintas personas, nos seguimos encontrando teniendo que explicar de qué se ocupa la disciplina en psicomotricidad, en donde, y nos, digamos, nos lo encontramos
en las escuelas, nos lo encontramos en el ámbito de la medicina y demás. Entonces, poder dar cuenta justamente de los aportes que la disciplina puede dar en los contextos específicamente educativos, nos parece de suma importancia y por eso resalta como uno de los objetivos. ¿Sí? Y yo quería un poco retomar en esto de las experiencias, ¿no? Tanto Javi como yo somos de la idea de que a partir de las experiencias se genera el marco teórico, se genera el saber y la articulación del saber, ¿no? Que muchas ¿Mm? veces nos pasa que viene el saber para hacer la experiencia, ¿no? Queda como colocado el saber, bueno, tengo que saber un montón, entonces si voy a la escuela, obviamente que es necesario y no estamos hablando de no la formación, ¿no? Estamos hablando ya de licenciados, gente formada. Pero realmente es generar esto de que de las propias experiencias, de lo que me cuestione ese contexto donde yo voy a trabajar, es ahí donde van a salir nuevos conceptos y nuevas conceptualizaciones de esa realidad que muchas veces nos interpela, ¿no? En las herramientas que tenemos, en lo que hacemos. Y eso ha sido como muy evidente en muchas inserciones educativas, donde uno tiene que empezar a buscar otras formas de trabajar, otras formas de hacer. Y además frente, como decía Javi, bueno, nosotros trabajamos directamente con las infancias y las adolescencias y de repente veíamos a los educadores con un montón de demandas y dificultades que, bueno, a nosotros también ahí podíamos trabajar en forma conjunta. Entonces, cómo en cada realidad el psicomotricista dentro del contexto tiene que estar en la escucha de lo que va sucediendo alrededor y poder ir adaptando. Y desde esas adaptaciones a mí me parece que es muchas veces surgen conceptualizaciones teóricas muy interesantes, porque son cosas innovadoras, ¿no? Y en este sentido era que queríamos como potenciar, porque muchas veces dicen, no, porque yo empecé a hacer esto que antes no se hacía y lo empecé a hacer porque observé tal cosa en la institución. Ah, mirá, ¿y por qué lo hiciste? Y a vos entonces poder generar estos espacios también de pienso conjunto, ¿no? Bueno, y dado que, bueno, esto es una red que en principio va a ser virtual, ¿no? El sostén va a ser virtual. Esto de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Hay que reconocerlo, Ujú. porque antes de la pandemia estas cosas uno si pensaba en una red, no tenía una impronta tan internacional. Y bueno, y pensamos como distintas modalidades de trabajo para ir acercándonos a estos objetivos, a alcanzar estos objetivos que nos planteamos, ¿no? Bueno, uno, esto de los encuentros de intercambio, como decíamos, bueno, la idea es que la gente que se acerque a la red, si está interesada, nosotros ahora estamos ya, para mayo ya tenemos como algo organizado que tiene que ver con el conversatorio que ahora les vamos a contar, pero la idea es que, bueno, podernos ir acercando y que nos acerquen para poder decir, pa, yo tengo una experiencia que me encantaría ver, que me encantaría compartir, que me encantaría compartir con otros y que esos sean los espacios de encuentro, ¿no? Desde esto, de una cosa reflexiva conjunta, ¿no? Que no van a tener un marco así, no es como un grupo de estudio que vamos a hacer, sino van a ser encuentros cada tanto tiempo donde alguien va a presentar una experiencia, van a ir cambiando según las modalidades, pero la idea es eso, que haya un espacio de intercambio de uno, dos o más experiencias. Eh, También con Javi en esto que decíamos, bueno, una red profesional de psicomotricidad es esto de que estos encuentros también puedan ser para otros agentes educativos, que no sea una red en exclusividad para los psicomotricistas, que me parece que ahí es donde nosotros podemos jugar en esto, como decíamos, bueno, difundir nuestra disciplina, ¿no? Entonces, que pueden ser con educadores, otros profesionales, como empezar a pensar, nosotros decíamos con Javier, muchas veces hay instituciones que preguntan, bueno, ¿y qué hace la psicomotricidad? ¿Y cómo hace? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que estar? ¿Qué es lo que necesitan? Ya necesitan una sala, porque bueno, muchas veces, claro, pasa que nos asocian a eso. Entonces, bueno, ¿cómo ir trabajando estas cosas, ampliando, como decíamos, con ese efecto multiplicador hacia otros profesionales? Es re interesante con Javi, en verano estuvimos hicimos unos encuentros con educadores en Perú y
súper interesante en esto de sus propias experiencias que las traían para poder volcar y decir, bueno, ¿cómo las podríamos pensar desde este otro lugar que nosotros estábamos volcando? Entonces me parece que eso es muy rico cuando uno empieza a abrir, ¿no? Que no tener miedo a abrir, ¿no? No tener miedo a que ingresen otros agentes a conocer la disciplina y cómo se hace. Después, en cositas más concretas, además de lo anterior, hay ahora, al final les vamos a dar el link para entrar y registrarse en la red, porque la idea es armar como una base de datos que obviamente va a ser cerrada, no todo el mundo va a acceder libremente, pero tener una base de datos de, bueno, profesionales de dónde, qué se dedican, a qué se especializan, cosa que si hay gente que está interesada en conectarse con alguien en especial, podamos proporcionarle información. Por otro lado, esto que Previo, ya... perdón, Sí, previo permiso y sí, autorización de claro, esto. previo permiso. Hay alguien que quiere saber de, por ejemplo, psicomotricidad con adolescencias. Hay alguien que trabaja de eso, entonces ahí le preguntamos y accedemos los contactos. Un trabajo medio así. Oh, sí, por ejemplo, Marcela. Marcela, ¿terminaste tu tesis doctoral? ¿Ya estás? No, todavía. Ya va. Marcela está haciendo una tesis doctoral que está buenísima, la presentó en San Luis. Cuando llegue ya va a estar también. Y bueno, este tipo de cosas, ¿qué trabajos se están llevando a cabo? Tatiana también, pero va más para otro Ujú. lado, no la podemos traer tanto a lo educativo, pero me parece que es súper interesante. Bueno, Erika también andaba con una tesis, ahora que me acuerdo es un montón de gente, pero bueno, esto, ¿no? Estos trabajos que, claro, porque ahora me empecé a mirar las caras y me acuerdo quiénes están haciendo las tesis, y entonces me parece que son espacios como para poder, además de exponer el trabajo, trabajarlo con otros profesionales, ¿no? Trabajarlo desde esto del intercambio, ¿no? Sacarle el jugo de esa mirada de otros profesionales. Y bueno, y en relación a eso, más allá de todos los textos que nosotros conocemos, poder generar después de cada encuentro como ir armando esta biblioteca virtual que contenga estas experiencias que vamos teniendo, que bueno, se supone que en algún momento ojalá se puedan publicar y hacer todo esto, ¿no? Pero la idea es respetando, como decía bien Javi hoy, que habló bastante del tema y que nos parece súper relevante, esto de la autoría, ¿no? Bueno, y también nos surgió esto de que, bueno, así como podemos conectar profesionales, ¿no? Interesados en una misma temática, pueden surgir temas laborales. Por eso les ponemos fomentar, no es que vamos a hacer una bolsa de trabajo ni nada por el estilo, pero fomentar las conexiones, ¿no? Autogestivas, les podríamos como oportunidades laborales. Puede decir, che, yo estoy acá en Mendoza, andamos buscando psicomotricista para un proyecto de tal cosa, ¿hay alguien, ustedes conocen de alguien? Y bueno, poder generar esos enlaces también para que tienen una función de red, ¿no? Por eso elegimos este nombre, una red a nivel académico, pero también en lo cotidiano, ¿no? Una red que me permita también resolver cosas disciplinares y de la práctica profesional de la vida cotidiana. Agrego que pensaba en esto, ¿no? Que los encuentros que vamos a ir planteando de presentaciones que se vayan haciendo, de experiencias, va a ser como el punto visible y ya rico de por sí, pero hay algo para mí mucho más jugoso, que es todo lo que pasa tras bambalinas. Digamos, justamente estos intercambios que se generen, estas inquietudes que vayan circulando, las conexiones que podamos hacer sin necesidad de nuestra presencia, de dos personas que quieran intercambiar acerca también de sus experiencias o hacer una pregunta a quien presentó alguna experiencia. Digamos, eso nos parece que es lo más rico y que de alguna manera genera estas otras oportunidades de inserción, de posibilidades laborales, de intercambios de materiales y demás. Este, entonces pensaba en eso, ¿no? Qué rico esto que lo que sucede detrás, lo que sucede en el mientras tanto pueda haber una experiencia puesta allí en presentación, pero todo lo que sea en consecuencia de eso es lo que más queremos rescatar, ¿no? Que esto pueda tener voz y pueda ser circulante. Y bueno, y ya los vamos invitando, que capaz que hay compañeras hablo de compañeras porque somos todas mujeres,
Bueno, nuestra próxima actividad. Dentro de lo que fue el conversatorio, estuvieron participando Corina y Laura. Ellas presentaron este proyecto de extensión que tienen ahí en la Universidad de San Luis, dentro de lo que es la licenciatura de psicomotricidad, creando lazos. Bueno, tenemos a Marcela acá, que es de la licenciatura también, Ujú. creando lazos entre la psicomotricidad y el ámbito educativo. En el conversatorio hicieron una presentación, éramos muchas, entonces fue muy cortita, de la intervención psicomotriz con adolescencias que estaban haciendo en el ámbito educativo, cómo se fue construyendo, creando lazos, se llama la experiencia. Y esa experiencia continúa actualmente, entonces cuando terminamos el año, mucha gente se acercó al mail que les vamos a dar ahora y eso, manifestando su interés en seguir profundizando en la intervención psicomotriz en las adolescencias. Entonces, como forma de abrir las actividades, invitamos a Cori y a Laura, y no sé si hoy ya se engancharon algunas estudiantes que participan del proyecto, pero son estudiantes egresados, a si querían, bueno, abrir con la primera actividad, con la idea de esto, ¿no? De profundizar un poquito más en la modalidad de trabajo, cómo surgió este proyecto, qué están haciendo, cómo sigue, bueno, en esto todo que estábamos, para poder intercambiar con otras personas que les interesa, que están pensando en trabajar con este tipo de población, o bueno, lo que vaya surgiendo. ¿Tá? Va a ser en el correr de mayo, tenemos que todavía confirmar el día, la hora, el lugar, no, porque va a ser en la computadora, no tenemos opción, pero hora y día, sí, estamos pensando un jueves de tardecita, una cosa así, pero todavía lo tenemos que concretar. Y no sé, algo más, Javi, si quieres agregar. No, que esto justamente surgió de la escucha de lo que generó eh, esto y no porque las otras presentaciones de conversatorio no hayan sido importantes, pero también es cierto que la intervención de un dispositivo de psicomotricidad en un contexto educativo de colegio secundario no es tan común de alguna manera. Entonces, eh, resultó Resonó fuerte, interesante, resonó resonó y fuerte. resonó fuerte porque también en esa resonancia fuimos encontrando personas que estaban en contextos secundarios, Exacto. de escuelas secundarias, tratando de encontrar cómo Mm. permitir y posibilitar que la intervención desde la psicomotricidad sea un vehículo, digamos, al beneficio de los alumnos y las alumnas. Entonces ahí dijimos, wow, qué lindo, porque es esto, es lo que resuena y lo que como efecto multiplicador nos permite decir, bueno, esto hay que visibilizarlo un poco más y empezar estas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es que surge esta ampliación de lo que va a ser una ampliación de lo que fue Mm. la ponencia de Corina y de María Laura en el conversatorio, en el Congreso de Buenos Aires, ¿no? Y además, un poco la idea hemos estado manejando un poco con Laura, que bueno, dado que en esta instancia vamos a tener más tiempo, también la participación dentro de las estudiantes y de los egresados, ¿no? Que Claro. hay otra mirada dentro de lo que es este proyecto. Entonces, bueno, después le vamos a dar más detalles cuando concretemos, pero no va a pasar de mayo y seguramente ya en ese encuentro ya les contemos cuál va a ser el siguiente encuentro. La idea es un poco así, y también a ustedes como en esto de proponer, bueno, yo estoy trabajando en tal lugar, me interesaría tal cosa. Ese es el sentido, ¿no? Que tiene este formulario que les pedimos que llenen, poder ir Ujú, conociendo en dónde están y también sus intereses, como para ujú. ir armando más allá, porque claro, con Javi, si no, nosotros nos vamos a lo que a nosotros nos gusta y no es la intención de la red es otras cosas. Entonces estamos trabajando un poco en eso ahora. Y Y bueno, agrego esto, agregar. en el proponer, no hay que pensar solamente en experiencias wow y que Ah, rimbombantes y demás. No, en las experiencias que eso. sean, son las que son, con las características que tienen, de más recorrido, de menos, incipientes, recientes, con la realidad en lo que acontece. Entonces, es esto, pueden ser experiencias, si se quiere, por poner algún tipo de mesura pequeñas.
Sí, en relación a lo que se suele pensar cuando se hace un intercambio de algún tipo de exposición que tiene que ser algo de un recorrido X inconmensurable. No, tiene que ser lo que sea. Y desde ahí es un punto de partida. ¿Sí? Todo es válido. Bien, acá está digamos, lo que es la forma. Esto habría que copiarlo después Ya, ya lo voy a poner en el chat. en el chat, porque si no, copiar a mano esto es No, chino no. o mandarín. Ya le puse lo del formulario y el mail en el chat. Perfecto, Ahí perfecto. está. Porque en tal caso, ahí está, porque en tal caso, a través del mail les hacemos llegar también el formulario, en Sí, caso que sí. no lleguen a copiarlo acá, ¿no? Este, sí, eso. Y bueno, y esto como te Y, decíamos, como efecto multiplicador, si ustedes conocen a alguien que pueda llegar a estar interesado en un espacio así, bueno, les pueden brindar el mail, que nos escriban o el formulario, porque la idea es, bueno, ir construyendo desde los que somos y los que participemos y podamos participar. ujú. No sé si les gustaría, si hay preguntas, pensamientos, ideas. eh, Eso está bueno también, poder abrir ese intercambio. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Victoria, Hola. de San Luis. Bueno, junto con María Evangelina estamos en el proyecto de Creando Ah, Lazos. buenísimo. Qué Y bien. bueno, Laura nos mandó para invitarnos a la charla. Y nada, cuando nos contó fue una real alegría, o sea, cuando nos contaron la experiencia que pasaron en el Congreso, porque es también el sentirte como acompañado y justamente en red, en esto del ámbito de lo educativo, relacionado con la psicomotricidad y sobre todo, bueno, nosotros que hemos hecho varios talleres con adolescencias, como ir ahí incursionando en algo no tan hablado, tan conocido. Entonces es lindo el sentirse como acompañada y sostenida eh, en este trayecto. Así que nada, agradecer y qué bueno que se pudo gestar esta red que era tan necesaria. Qué Nos bueno, vemos en gracias. mayo, María Victoria, porque vas a tener que estar. Claro. No tenés mucha opción. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo hablamos también en la reunión, que en mayo la idea era contar un poco lo que veníamos haciendo. Así que nada, nos Ujú. estaremos viendo. Y a María Evangelina Excelente. la conozco. Ahora que te veo la cara, te conozco. Hola, ¿Cómo hola, andás? ¿Todo Miguel. bien? Bueno, yo les cuento que en realidad me he sumado al proyecto de extensión este año. Hemos empezado recién las primeras reuniones. Yo no he estado en el campo, me ha convocado y me han motivado mis amigas, Victoria y un grupo de compañeras que trabajan en el proyecto. Conozco el detrás de escena y las admiro por eso y dije, bueno, vamos a, ya que me voy a sentir sostenida, voy a insertarme o empezar a conocer este ámbito de la psicomotricidad en la educación, en instituciones que tienen un montón de demandas. Mm. Hay como instituciones estalladas, digo yo, que fue Ujú. la última reunión que una compañera presentó una demanda y demás. Me acordé de ese concepto, de esa expresión que no es mía, es de una educadora que la he leído y Sí. demás. Y dije, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? Y con adolescencias. Pero bueno, esto de primero encontrarme con gente, con compañeras, con jóvenes, son muy jóvenes, que están sólidas en su formación teórica y además muy creativas y con muchas ganas, dije, bueno, vamos. Así que yo voy a estar acompañando por ahora en esta primera parte, no tanto en la exposición porque no puedo, pero contenta, contenta de sumarme al proyecto y estar acá en este encuentro. Eso que estás diciendo está buenísimo, porque uno puede estar en un proyecto y siempre va a estar en distintos lugares, ¿no? Y puede también correrse de esos lugares, y ir cambiando esos lugares a medida que los proyectos cambian, la gente cambia. Entonces, eso está bárbaro, me parece que está buenísimo. Y todos los lugares son importantes,
porque cuando viene alguien de afuera, vos estás en un proyecto hace pila de tiempo y viene alguien de afuera y de repente dice algo, vos decís, ay, nunca lo pensé, ¿no? Por eso decimos tanto la supervisión, que el trabajo lo mire otro, porque la mirada externa siempre te da algo que te sorprende, porque uno tiene una forma de pensar, todos somos redes neuronales, los caminos se aceitan y a veces se repiten y a veces necesitamos un sacudón externo. Entonces me parece que Ujú, un poco también tiene este sentido, por eso insistimos tanto en los espacios reflexivos compartidos, ¿no? Capaz que una ujú, pregunta de otro, che, pero ¿por qué eso? ¿Por qué eligieron eso? Ya ahí, clac, decís, opa. ujú. Y poder tener esto que María Victoria traías, de la sensación del sostén en la red, digamos, esto es algo que me parece que es nodal. Noelia, querías decir algo, vos ponías en el chat, estás con el Estás micrófono silenciada, Noelia, cerrado. hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Ella está exportada, pero es uruguayasa. Es Es verdad, uruguayasa, hola se a nos todos. Soy exportó. uruguayasa en Brasil. Claro, es una uruguayasa en Brasil, un espectáculo. Un espectáculo. Pero la verdad que estas reuniones me parecen maravilloso. Pienso lo mismo desde el sostén, ¿eh? Porque esto de ser uruguayasa en Brasil me Mm, llevó a implementar la práctica psicomotriz, pensándola desde cómo la estudiamos en Uruguay, ¿no? Y esto que decía Noel, además yo tuve la oportunidad de ser ayudante después de salvar la materia. Entonces, durante 3 años seguí trabajando en educación, ¿no? Y la educación en Uruguay está más en varios colegios, escuelas, entonces es fácil ver la educación psicomotriz en Uruguay, pero aquí no. Y yo vivo en un paraíso, en una playa muy linda aquí en Brasil, Podés y decirla si nos das envidia. un agua transparente, linda, linda. Bueno, y en un pueblo chiquito, ¿no? Entonces está esto de que soy de afuera y vengo con esta cosa de la psicomotricidad. ¿Qué es eso? claro. ¿Qué es eso? Y, y bueno, y menos la educación psicomotriz, ¿no? En una escuela. Entonces acá hay una escuela pública chiquita de 130 alumnos. Y de esos 130 30 son niños con dificultades. Entonces, Ujú, como aporte esto de cómo tenemos que pensar desde la educación, yo después quiero compartir más profundamente todos los cambios que hice en la práctica, ¿no? Que hasta ahora sigo en la duda si yo hice bien o no hice bien. Pero la demanda de la escuela son estos 30 niños especiales. Entonces, ¿cómo el psicomotricista puede trabajar no solo en la sesión, sino también en la inclusión? Sí, exacto, ¿Y, claro. y cómo tenemos que trabajar con los profesores? exacto. Cómo de verdad tenemos que trabajar el cuerpo del profesor, porque para que tengan otra sensibilidad, porque tienen 4 niños especiales adentro de una aula. Entonces, cómo es otro desafío para nosotros también pensar la práctica y poder Ujú, abrirnos a otras teorías, a otros ejemplos, a inventar y crear, porque creo que la creatividad es un gran objetivo de la práctica psicomotriz educativa y nosotros tenemos que incorporar esa creatividad. Y esto del adolescente también me parece, porque aquí también me pasó, la escuela me pide que trabaje hasta tercer año. Y mm. la práctica psicomotriz es hasta primero. Entonces, ¿cómo hacía yo con aquellos cuerpos grandotes para trabajar en una sala con 6 primos? Tenía que salir afuera, porque también aquí hay una afuera natural. Entonces, ¿cómo podemos incorporar la naturaleza en la educación? Me parece que es algo que tenemos que pensar porque los niños están carentes de naturaleza. Eh, Entonces Totalmente. estamos frente a otros niños. No, no tienen nada que ver con lo que puede llegar a decir cualquier autor que leímos, ¿no? Por O eso lo cómo de renovar esto. contextualizado, totalmente, por eso lo de contextualizada, ¿no? Es otra necesidad, otra realidad. El otro Exacto. día Pero con yo precisé de la orientación de la educación a Couturier, precisé de eso.
pero también me tuve que ir Claro. saliendo, pero como base está en la escuela, ¿no? Se arma y se desarma en una sala Ujú, pequeña. Precisamos de eso para el inicio, además, de grupos que nunca tuvieron. Ujú. claro. Y era un choque con los límites corporales, que quedábamos así, quedaba con los pelos así de la locura que es. Pero los niños se van adaptando, cómo disfrutaron de la relajación, pudieron incorporar eso a una sesión, hasta en la naturaleza llegamos a hacer esos espacios de relajación. Entonces me parece que está buenísimo todo lo que están proponiendo y cómo Bueno, estamos todos de Noelia, alguna te manera esperamos Te para un esperamos, día, Noelia. sí, sí, para yo poder espero poder profundizar tu camino conectarme. allá. Además, me Sí, parece, siempre decimos, esto de la estructura, todos, Majo, todas las uruguayas fuimos formadas desde una estructura, pero Sí, gracias a esa estructura que nos sostuvo y que entendimos lo que era la psicomotricidad, ahora la educacional. podemos mover y cuestionar, porque si no tenés una Exacto, estructura, muchas veces no sabes dónde exacto. está parado. Sí, Entonces aquí tampoco incluso, negamos eso. incluso aquí existe un núcleo de inclusión a nivel de la educación pública. Y sí. ellos, cuando leyeron mi proyecto, que yo tomé otros autores, no solo a Couturier, ellos me cuestionaron, bueno, pero ¿qué, vos vas a hacer clínica en la escuela? No. Entonces, eso me parece que nosotros tenemos que pensar en esto de la inclusión y poder fundamentar desde la teoría cuál es nuestro lugar en la inclusión en la escuela, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de ese niño adentro de la escuela, más allá de Exacto. las terapias? Es que es más allá de las terapias porque en realidad, al ser otro contexto, que no es Exacto. clínico, que no es No, un contexto con un objetivo terapéutico, por más que, por supuesto, sabemos que va a tener un efecto terapéutico, pero no es un objetivo terapéutico, no, es un exacto. objetivo de un contexto educativo, pero también jerarquizando y poniendo el valor que la psicomotricidad, al tener una mirada que es a lo singular y en lo singular, es Exacto. inclusiva, porque es Sí, singular a la persona, es singular al contexto, es singular a las características, el encuadre. Entonces, en esto que ustedes nombraban de la estructura masacuturiana en las salas de psicomotricidad, a las nuevas realidades y a los diferentes contextos, más que pensar en digamos, siempre una estructura es necesaria. El tema es cómo sí, dinamizar la estructura, cómo adaptar y adaptarse a una nueva, para crear una nueva estructura acorde a sí. la época, acorde al contexto, acorde a las necesidades. Sí, acorde a las Entonces, necesidades de la escuela. exacto, porque no es lo mismo, digamos, una mirada, digamos, a ver, cuando uno piensa en inclusión, eh, puede pensarse desde diferentes aristas, Sí, recursos y metodologías. Un docente lo va a pensar desde un determinado lugar, ahora es qué aporte podemos hacer los psicomotricistas en favor de la inclusión para que esos docentes y esa institución pueda alojar a esos alumnos en sus características es- y en su eso, singularidad. sí, Y eso es todo un exactamente. camino que traspasa, lo digo por experiencia, traspasa la sala de psicomotricidad. Sí, Es necesario, digamos, salir de las paredes de la sala de psicomotricidad para ser parte del contexto que busca alojar a sus alumnos, en donde puedan esos docentes también sentirse alojados en valor de sus propios recursos profesionales como docentes, para poder tomar en cuenta qué es lo necesario para cada alumno y cada alumna. Exacto, Entonces, para esto es necesario cruzar las paredes, digamos, abrir. sí, sí, Y eso necesita y requiere de lo que tanto los psicomotricistas sostenemos en relación a nuestra plasticidad, a nuestra manera dinámica y adaptativa. Bueno, esto es lo que hay que poner en juego cuando uno piensa en un proyecto. sí. Somos Bueno, los primeros que muchas tenemos gracias. que flexibilizar y adaptarnos. Así que es Sí, interesantísimo, Noelia.
ya a mí me dispara un montón de cuestiones. O sea, Ay, qué bueno, porque yo quiero No, compartirlo, porque claro, pero está a veces buenísimo. me cuestioné tanto, ay, ¿qué hago? Está bien, está mal, pero yo tengo que abordar esa demanda, que son los niños especiales, no los puedo, bueno, y lo hice, y llevamos 2 años, ahora los padres me ruegan porque yo esté allí trabajando con los claro, niños, ¿no? Y Entonces, además, también, claro, Noelia, yo lo que te quería decir que muchas veces se hace como el cuco de lo educativo y la clínica, como si hubiese una línea exacto, divisoria y no fuera necesario el diálogo constante. Nosotros, exacto, bueno, con Majo trabajamos a nivel de clínica y siempre decimos, si no estamos con el centro educativo constantemente en contacto, lo hablábamos con Cecilia el otro día, ¿no? Bueno, ¿cómo lograr que realmente no sea lo educativo o lo clínico? Si estamos hablando de sí. inclusión, Y cómo estamos hablando podemos del mismo pensarlo niño. como una cosa que está separada? ¿Cómo podemos generar que ambos espacios se retroalimenten con sus Sí, características, con sus objetivos específicos, pero que se realimenten pensando en ese chiquilín con el que estamos trabajando singular? sí, Entonces me sí. parece que esa línea que quedaba, ay, ojo, estás en No, educación, estás haciendo sí, clínica, ¿qué? ¿Pero por qué? La línea no es un tajo, ¿no? no, Entonces, me parece que eso es, bueno, yo los hago dialogar de esta manera. Y además este contexto y esta realidad y esta institución necesita que los haga porque además estos chiquilines de repente no tienen posibilidades de abordajes específicos afuera. no, Entonces, porque para también eso me salir del lleva. pueblo es re difícil, entonces Claro. nunca llegan a Entonces, las terapias, y ahí eso es lo qué que es. decimos contexto, ¿no? Contexto y decir, bueno, estos marcos teóricos que nos sostienen, también los puedo cuestionar, ¿no? Sí, ujú. Porque mi práctica me exige generar un marco conceptual que se adecue también a lo que yo necesito como realidad para seguir adelante con mi práctica. Y ahí, sí. claro, viene toda la culpa, estoy haciendo cualquiera, ¿no? Pero cualquiera. Y Claro. por suerte Me no estoy escucho saliendo de los libros, Si, digamos, por si suerte. me viera que la no me vea profe. nadie, que no me vea nadie. Exacto. Si Ocoturí llega, nos manda a todos presos. Si me ve la Claro, profe. Pero está, yo creo que es eso, crecer como profesional. Animarse a hacer lo que uno siente que Sí, va por ahí, por más que lo vaya sí, ajustando. Y me parece sí. que un poco el Y objetivo más, con Javi es esos eh, espacios para poder eh, pensarlos y no sí. sentirse así tan, que, Noelia, Eh, cuando quieras, bueno, obviamente. nos muchas escribimos. gracias. Sí, sí. Tengo un montón de videos y cosas con los brasileros. Me encanta. Vamos para allá en cualquier momento. Cuando quieran, ahí pueden venir a hacer unas observaciones. No, desde la playa. A Río de Janeiro, a Río de A Río de Janeiro, no dijo Janeiro. dónde. Ay, sí. Bueno, muchas gracias por No, a Gracias ustedes. a vos, gracias a vos. voy a Bueno, yo apagar también quería aportar algo más a todo lo que estaba escuchando, que la verdad que me parece muy interesante. Eh, Aplaudo la iniciativa de haber formado una red de educación con la psicomotricidad. En general, son muy pocos los lugares donde hay desarrollo educativo de la psicomotricidad. En general se conoce mucho más la clínica psicomotriz, las Ay, no, ayudas ay, terapéuticas, crossfit. los lugares en donde esto se desarrolla, y creo que la parte educativa, que tiene muchas variantes y muchos posicionamientos también, bueno, es muy interesante que esto surja en este momento. Yo he estado, eh, tengo una experiencia personal de muchos años en una sala de psicomotricidad, fui formada también con la propuesta de Bernara Couturier, al quien la verdad que cada vez que profundizo, me conecto con esto, la verdad que ha sido una fuente primera de información importantísima. Eh, y desde ese lugar tengo un montón de experiencias también. Eh, y bueno, y como algo se cruzó ahí, creo que uno puede pensar otras cosas cuando hay una base fuerte, y incluso los actuales personas que se dedican a la parte educativa pueden pensar otras cosas u oponerse a una propuesta tan
tan transparente, tan profunda, tan inclusiva como es la del profesor Bernardo Couturier. La verdad que yo en ese punto, incluso quienes la critican, es porque la han conocido desde el fondo, y eso es muy interesante también al mismo tiempo. Claro. Yo mis investigaciones las he hecho desde la sala de psicomotricidad. Como psicomotricista he estado 30 años en una sala educativa, en una escuela. Puedo también relatar un montón de cosas, no sé si da el tiempo o no, pero bueno, lo que estoy haciendo es dentro de la educación, y siempre he estado muy sola, la verdad que es eso. Por eso yo no sé en qué momento estuvieron ustedes reuniéndose, yo por donde andaba, en San Luis como en el Congreso, Porque estabas porque en la organización. Entonces, cuando estás en la entonces organización de no un me congreso, puedo no te meter en enterás. No te enterás. sí, tal cual es eso. Pero siendo pionera en Mendoza hace 30 años que nosotros hicimos, de hecho Bernard hizo 6 formaciones en Mendoza, creo que en Uruguay en eso nos damos un poco la mano. Eh, y entonces, bueno, ha sido maravilloso tener este encuentro con esta, que incluso al día de la fecha uno le critica algunas cuestiones que nos siguen abriendo espacios de reflexión y análisis en cuanto a algunas cuestiones particulares que tiene el mismo marco teórico. Así que me cuestiono también los bordes que tiene esta práctica en cuanto a otras propuestas que uno toma, deja, transforma, y bueno, y las implicancias que estas transformaciones tienen, ¿no? Si lo modificamos, ¿es la práctica de Bernardo o qué es lo que estamos haciendo? Me hago una pregunta, teniendo en cuenta los contextos y analizando algunas otras cuestiones más profundas, quizás, que se van gestando en el mismo espacio. Así que bueno, un aplauso para quienes tuvieron la iniciativa. Voy a estar muy atenta porque creo que si hay algo que me siento fuerte es en la psicomotricidad educativa. Y además Y estaría buenísimo que, Marcela, yo escuché la presentación de tu proyecto de investigación y que estabas avanzando en campo y todo, y estaría buenísimo, bueno, que acá puedas y compartirlo. Para nosotros sería un placer poder pensar contigo Claro. algo de eso. no es Este, justamente eso, el uso simbólico de los objetos en la sala de por psicomotricidad. eso me parece que es re interesante poder compartir, y además O, realizaste un te cuento montón sobre eso, más entonces, el uso de los objetos, que digo, ¿de dónde salió tanta creatividad con el uso de un almohadón? Digo, Mm, impresionante. Entonces, bueno, el otro día me había puesto a ver, porque tengo que ir recortando, digamos, el análisis de las secuencias y el análisis de los datos, diríamos. Entonces me había puesto a mirar, digo, no, maravillosa la creatividad de los usos que hay en la sala. Así que bueno, quedo pendiente y quedo disponible, podemos coordinar cosas. buenísimo. Me claro que encantaría sí. ir porque la verdad que tengo un montón de filmaciones. Estoy con un trámite ético con relación a la muestra de todo esto, Claro. pero bueno, maravilloso al mismo tiempo porque creo que es una oportunidad de poder transmitir y difundir esta práctica. Porque si hay algo que tiene una inteligencia fundamental es que todo el encuadre que tiene la sala es para que la niñez sea placenteramente disfrutable en ese lugar. Y Ujú. entonces, bueno, Sí, es maravilloso en ese punto, tal ¿no? cual. Tal cual. Gracias, Marcela. Trajiste algo que para nosotros fue el título parte del título del conversatorio. Esto que vos traías de siempre en soledad, muchos tiempos en soledad. Nosotros, el conversatorio del pasado congreso en Buenos Aires en el mes de octubre era de las islas al continente, justamente. Y ese fue uno de los motivadores hacia la red, que la red sea, digamos, ese continente donde Pero poder alojar. lo que es poner un concepto, quizás más, fuimos muy criticadas en la propuesta. Este cuerpito que ustedes ven acá, que está sentado, está escuchando, criticadas, avaladas, violentadas, agresivas en discusiones, para sostener una práctica que era beneficio para la niñez, no para el adulto. Y Ujú. entonces, bueno, la verdad que ha sido muy fuerte para mí y en muchos momentos muy difíciles.
muy, muy difíciles sostener un espacio. Me emociono porque ha sido fuerte. Hoy, que ya estoy jubilada en ese espacio hace poquitos meses, me contactan las docentes de nivel inicial y me dicen, dejaste una huella impresionante en todo eso. Así que bueno, no sé, creo que de eso se trata. Sí. Disfrutá la jubilación ahora, entonces No lo había dedicá visto a así. transmitir a los otros todas Claro, esas huellas que aprendiste a dejar para que todo el resto también, porque es tal Exacto, cual, ¿no? Es esto de los lugares, exactamente. los El lugares, momento de poder compartir desde esa claro. experiencia e irte un Sí. ratito a donde está Noelia, que tiene esa playa que no sabemos dónde es, pero bueno, Ahí bueno, bueno, digo comparten, que el próximo Xavi. encuentro lo hacemos, tenemos que pensar en ese lugar, ahí. Bueno, Venga, cuando quiera, podemos hacer una reunión, ya pensar, tipo, no sé. una cita. Bueno, genial. Che, gracias a todas las que estuvieron acá y bueno, con Javi quedamos reencantados y disponibles para recibir los mails, bien. ese correo lo abrimos, así que bueno, seguimos en contacto y ya les contaremos Yo cómo. cortito, nada, Sí, Sí, felicitarlos porque la propuesta es maravillosa. No sé, yo acá alguna vez, yo no trabajé nunca en CAIF, pero alguna vez que nos juntamos a hablar compañeras de generación, yo insistía, ¿por qué no hacen juntadas entre ustedes? ¿Por qué no intercambian? Porque todas tenían unas propuestas que eran una cosa impresionante, pero como que cada una era un remar en cada taller cuando se podía de alguna manera. Y creo que, como dicen ustedes, esto de la pandemia, de este recurso, ha hecho que esto se potencie, es maravilloso. Y después puntualmente sí quedé resonando con esto de, bueno, uno tiene que acotar porque para poder profundizar tiene que acotar, pero sí, la clínica y la educación es la bisagra que vas y venís todo el tiempo. Es más, la mayoría de la población de niños que atendemos nosotros en el centro tienen dificultades de aprendizaje que se llaman así, pero la mayoría son niños que no tienen dificultades para aprender, tienen dificultades para ujú, aprender en el espacio exacto, institucional formal. Después no tienen dificultades. Entonces, exacto. sería Sí. importante tener otra fluidez ¿no? De poder como transmitir cosas, ideas, a veces son cosas como tan puntuales, tan sencillas, pero también el maestro está como con un librito que tiene sus rigideces y sus límites y muchas defensas, entonces sería espectacular poder pensarlo con esta amplitud de Sí, los... y un contexto, María, en esto del docente con sus limitaciones en esos aspectos, con su librito, pero también un contexto educativo normatizado de tal modo que muchas veces no le permiten poder llevar adelante cuestiones que desearían llevar adelante. Exacto, Y yo en me esto, refería en este sentido, sí, claro, el director, que si no cumplo claro, con esto, la es inspección, la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta en esto de la clínica versus la educación versus la clínica desde las intervenciones, a mí me gusta salir de esa dualidad y pararme en la mirada desde la psicomotricidad. Entonces, yo cuando muchas veces voy a un colegio por un paciente, en realidad me ubico desde la mirada como psicomotricista, poniéndome también en el lugar de los educadores para pensar a ese niño e inmediatamente poder abrirme al grupo de pertenencia de ese niño. Entonces, cuando uno centraliza en la mirada, el aporte se hace sustancial ujú, y es lo que hace la diferencia. Entonces, no es si es clínica o es educación, no, porque yo mismo voy llegando al contexto, desde donde estoy, voy llegando al contexto para sumergirme en el contexto y pensar con el contexto y a favor del contexto. Porque bueno, ahí entramos en uno de los principales paradigmas de la inclusión, justamente, es el contexto correcto. el que Mm. ha de alojar. Bueno, yo hice una lista de temas, hice una lista. Marco me conoce, Genial, Javi me Noé. conoce, empiezo, me Genial. explota la cabeza. Bueno, Tati, todo tuyo. Vos decís cuando terminamos, porque si no seguimos. Seguimos, sí. Yo Sí. quería La verdad decirles que me voy a ir retirando porque, bueno, ya son cerca las está. 21 y bueno, Está hay Vamos perfecto. cerrando, vamos cerrando, Vamos a... parciales vamos que cerrando. Bueno,
Así que les agradezco y voy a estar en contacto. Gracias, Marce. Gracias, Marcela. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por la participación. La verdad que felicitaciones por la propuesta. Yo encantada también de seguir haciendo otras propuestas también por acá, por la asociación, ¿no? Cuando quieran, estamos abiertos a recibirlos y a difundir toda la actividad que vayan proponiendo. Y bueno, nada, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Gracias gracias a ustedes a por el ustedes, a la espacio. asociación y a todas quienes están aquí. Y bueno, a hacer y a rodar. Es así. Muy bien. Bueno, ¿Mm? chaucito, Chao, buenas chao. noches. Gracias Chaucito, por buenas todo. noches. Chau, Chau. chau.